Minutos de la mañana, ya como ustedes lo vieron, después de revisar la prensa nacional e internacional, vamos con lo más destacado en el mundo y avanzamos con más profundidad en las noticias que están en la agenda internacional de esta semana. Y en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que aceptó una invitación de su homólogo Xi Jinping para visitar Beijing el próximo mes de abril. Trump dijo que también invitó al mandatario chino a una visita de Estado el próximo año, tras una conversación telefónica en la que discutieron temas como Ucrania, el tráfico de fentanilo y la compra de soya estadounidense. Aseguró además que la relación entre ambos países atraviesa un momento extremadamente fuerte. China confirmó la llamada, aunque no mencionó las futuras visitas. Según la Cancillería china, Taiwán fue un tema destacado en esta conversación. Xi reiteró que la reunificación con la isla es parte del orden internacional de la posguerra. La conversación se produjo en un contexto de tensión regional porque las relaciones entre China y Japón están atravesando un momento crítico después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera que su país, que es un aliado de Estados Unidos, podría intervenir si Beijing actúa militarmente contra Taiwán. Esta fue parte de la conversación entre Trump y Xi Jinping después de esa reunión que tuvieron hace poco en Corea del Sur, y de esta manera planean avanzar en una normalización total de las relaciones entre China y Estados Unidos, además sumándose el acuerdo que ya existe respecto a la reducción de aranceles y por otra parte la facilitación de tierras raras por parte de China hacia Estados Unidos. Vamos con otra información destacada en Norteamérica porque el Pentágono anunció una investigación contra el senador demócrata Mark Kelly por presuntas violaciones de la ley militar. Kelly, un ex piloto de combate y astronauta retirado con rango de capitán, apareció en un video junto a otros legisladores pidiendo a los militares rechazar órdenes que consideren ilegales. Según la institución, una ley federal permite llamar a oficiales retirados de vuelta al servicio colectivo o activo para enfrentar un consejo u otras medidas disciplinarias. En un comunicado publicado en redes, el Pentágono insinuó que las declaraciones del senador podrían afectar la lealtad y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Esta es una medida considerada inusual y subraya la tensión política en Washington. Históricamente, el Departamento de Defensa ha evitado confrontaciones directas con miembros del Congreso, pero ahora sostiene que las palabras de Kelly podrían interferir con el orden militar en un momento delicado y de tensiones en el Caribe. Otro de los temas importantes es el plan de 28 puntos elaborado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la pandemia. Ya vimos el fin de semana que hubo una reunión en Ginebra, Suiza, para abordar este tema en particular y avanzar con las negociaciones para así dar una posible resolución a este conflicto de más de 3 años. Y ante esto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró los pasos importantes en las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, aunque ha reconocido que hace falta mucho más trabajo diplomático. Vamos a ver. Hemos logrado mantener sobre la mesa puntos extremadamente delicados, como la liberación total de los prisioneros ucranianos bajo la fórmula todos por todos y de los civiles, así como el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Se trata de medidas importantes, pero para lograr una paz real se necesita mucho más. Representantes estadounidenses y ucranianos adelantaron que la reunión analizó una nueva versión de la propuesta, en la que reafirmaron que cualquier acuerdo futuro deberá respetar plenamente la soberanía de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicialmente hasta el próximo jueves a su par ucraniano para responder a su propuesta, pero el sábado indicó que este plan no era su última oferta. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló que los puntos que siguen pendientes no son insuperables, por lo que simplemente se necesita más tiempo. La versión inicial del documento había sido recibida con satisfacción por el presidente ruso Vladimir Putin, al retomar varias exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN. Paralelamente ofrecía garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.
Y en medio de estos esfuerzos diplomáticos también llega la respuesta de Rusia. El Kremlin rechazó este lunes las modificaciones al plan de paz para Ucrania presentadas por países europeos y las calificó de no constructivas y poco convenientes. Un asesor señaló que Rusia solo considera válidas las cláusulas recibidas por los canales oficiales y que muchas de las disposiciones del plan original de 28 puntos presentado por Estados Unidos son aceptables. La presidencia rusa aseguró que es natural que el plan se discuta y modifique entre las partes, incluidos Estados Unidos, Ucrania y Europa. Asimismo, reiteró que no hay acuerdos concretos para un encuentro presencial entre representantes rusos y estadounidenses y que cualquier reunión futura deberá analizar en detalle los puntos de este acuerdo. Entre los elementos más polémicos, el plan original rechazaba el ingreso de Ucrania en la OTAN y exigía la entrega completa del Donbass, mientras que la nueva versión deja margen a decisiones consensuadas y mantiene el control parcial de Kiev sobre el 20% del territorio. Ninguno de los planes contempla un alto al fuego inmediato y los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania subrayaron que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía ucraniana y garantizar una paz justa y duradera. Por cierto que estamos pendientes sobre la posible visita esta semana del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington para reunirse con su par estadounidense Donald Trump en el marco de estas conversaciones, y es posible que haya anuncios también respecto a este tema en particular y sensible tanto para Ucrania como para Rusia. Vamos ahora al Medio Oriente porque hay una información importante en las últimas horas respecto a lo que sucede en Gaza, porque la Fundación Humanitaria de Gaza anunció este lunes el fin de su misión en la franja tras afirmar que distribuyó más de 187 millones de comidas gratuitas a los civiles. La organización, apoyada por Estados Unidos e Israel, operaba desde mayo y estuvo bajo fuertes críticas internacionales por incidentes de violencia registrados durante sus repartos. Según la ONU, los incidentes cerca de sus centros dejaron más de 1.000 muertos, cuestionando los métodos del grupo, integrado por exmilitares estadounidenses y contratistas privados. Aún así, su director defendió que fueron la única organización capaz de entregar ayuda de forma directa y a gran escala, y que su labor ayudó a reparar el camino hacia el alto el fuego. La Fundación Humanitaria de Gaza reemplazó más de 200 puntos de distribución gestionados antes por agencias de la ONU, lo que generó aglomeraciones y escenas de forcejeo mientras miles de personas buscaban alimentos. Al margen de esto, el ejército israelí anunció este lunes el cese de 3 generales y la imposición de sanciones disciplinarias contra otros altos oficiales por su fracaso en impedir los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, que fueron los más mortíferos en la historia del país. Vamos a ver. La decisión llega 2 semanas después de que el jefe del Estado Mayor reclamara una investigación sistémica sobre las fallas que permitieron el asalto de los milicianos islamistas en el sur del país, que dejó 1.121 muertos. Las fuerzas de defensa fracasaron en su misión principal el 7 de octubre, que era proteger a los ciudadanos de Israel. Se trata de un fracaso grave, rotundo y sistémico. También se impusieron sanciones disciplinarias contra otros altos oficiales. No es fácil tomar decisiones que afectan a personas a las que respeto y que han dedicado su vida a la seguridad del país, personas con las que he luchado durante décadas. El ataque de Hamas desencadenó una devastadora guerra en Gaza que dejó cerca de 70.000 muertos, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino, que la ONU considera fiables. Durante los últimos 2 años, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha reiterado que las fallas que condujeron al ataque deberían abordarse una vez concluida la guerra en Gaza. Según las encuestas, una amplia mayoría de israelíes de distintos sectores políticos respalda la creación de una comisión que determine responsabilidades. Mientras tanto, en Líbano, el grupo chií Hezbollah despidió este lunes a su jefe militar, Haitham Ali Tabatabai, muerto en un israelí en un suburbio del sur de Beirut. Se trata del comandante de mayor rango eliminado desde la tregua acordada en noviembre del año pasado, en medio de una nueva ola de ataques selectivos en la región. Seguidores de Hezbollah acompañaron la procesión funeraria en Beirut, donde se escucharon consignas contra Israel y Estados Unidos.
Los asistentes también portaron retratos de líderes del movimiento y del ayatolá Ali Jamenei en señal de respaldo político y religioso a la República Islámica de Irán. El ejército israelí aseguró que logró eliminar a Tabatabai, a quien describió como el jefe del Estado Mayor de Hezbollah. El ataque ocurrió mientras Washington incrementa la presión sobre el gobierno libanés para avanzar en el desarme del grupo chiita. Amigos, y vamos a cerrar la información internacional este martes con una noticia curiosa que llega desde el extremo de Asia, porque un robot humanoide chino ingresó al libro Guinness tras completar una caminata de más de 100 kilómetros en 3 días, la mayor distancia registrada para una máquina de este tipo. El Agibot A2, que mide 1 metro con 69 centímetros, recorrió autopistas y calles desde Suzhou hasta el paseo marítimo de Bund en Shanghái. Durante el trayecto, el robot enfrentó carreras con baches, multitudes, scooters a toda velocidad y caminos sinuosos, según declaró la propia máquina. La compañía responsable indicó que el modelo A2 está diseñado para atención al cliente con capacidad de chat y lectura de labios. El robot destacó que la experiencia le permitió conocer escenas y detalles urbanos que nunca había visto, calificando el viaje como inolvidable. El sector tecnológico invierte millonarias sumas en inteligencia artificial física y se proyecta que para 2050 podrían existir más de 1.000 millones de robots humanoides de este tipo en el mundo. Este hito del Agibot A2 marca un avance significativo en la autonomía y movilidad de estas máquinas. Allí lo ven en las imágenes y el mismo robot declaró a la prensa su experiencia al caminar durante varios días y marcar este nuevo récord mundial. Y con esta información curiosa vamos a cerrar la actualidad internacional este martes aquí en Primera Página.